El trastorno de ansiedad social es una patología que es caracterizada por un miedo intenso y persistente a ser evaluado negativamente en situaciones sociales. En adolescentes, el trastorno de ansiedad social puede generar baja autoestima, problemas de asertividad, hipersensibilidad a la crítica, habilidades sociales deficientes, bajo rendimiento académico, abuso de sustancias y pensamientos e intentos suicidas. Este estudio plantea como pregunta de investigación cuál es el nivel de prevalencia del trastorno de ansiedad social y su principal dimensión en estudiantes de educación media superior. El objetivo general de esta investigación radica en identificar el nivel de prevalencia del TAS en población de educación media superior, mientras que los objetivos específicos procuran comparar los niveles de prevalencia de TAS en esta población tanto por promedio como por generación. El DSM-5 define este trastorno como un temor o una ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible escrutinio por parte de otras personas. Quienes padecen esta afección suelen sobreestimar las consecuencias negativas de las situaciones sociales y de manera sutil van preparando una serie de discursos. Asimismo, evitan el contacto visual o de forma evidente evitan situaciones sociales. Este trastorno suele manifestarse con síntomas físicos como el rubor, la sudoración, taquicardia, malestar estomacal, náuseas, dificultad para respirar. El malestar conductual consiste en esta evitación social y los síntomas cognitivos se enfocan al miedo a ser juzgado, la angustia por sentir vergüenza o imaginar los peores escenarios posibles ante una situación social. Entre las principales causas de este trastorno encontramos los factores biológicos, que suelen ser factores hereditarios o antecedentes familiares, así como la estructura del núcleo amigdalino. Los factores sociales enfocan el entorno social desagradable o experiencias de rechazo o críticas en la infancia. Los factores ambientales están dirigidos al estilo parental, autoritario o sobreprotector. Un cuarto elemento propuesto por Spinoza et al. 2016 indica que la crítica negativa, la hostilidad y el control excesivo parental están correlacionados con el desarrollo de este trastorno, limitando las habilidades sociales y exacerbando la evitación social. González resalta la existencia de diversos modelos que explican el trastorno de ansiedad social. Por ejemplo, el modelo de Botella, Baño y Perpiño, donde el TAT surge a partir de la activación de dos sistemas principales, el de defensa y el de seguridad, que interactúan como factores biológicos, familiares, sociales, de personalidad, temperamental y de aprendizaje. El modelo de Clark y Welch describe mecanismos tales como reglas rígidas, supuestos disfuncionales con consecuencias catastróficas y creencias negativas sobre sí mismo. Este modelo identifica dos procesos clave. El proceso anticipatorio, es decir, una ansiedad previa a una situación social, y el posterior, donde existen pensamientos rumiantes sobre la experiencia social, aumentando la autocrítica. El modelo de Heimberg, Browser y Rape describe el concepto de audiencia percibida o anticipada como el factor desencadenante de ansiedad, volviendo a las personas hipervigilantes para validar sus pensamientos catastróficos y por ende las posibles consecuencias. Con respecto a la prevalencia mundial del trastorno de ansiedad social, esta oscila entre el 3% y el 13%, con una prevalencia de 15,5% en mujeres y de 11,1% en hombres, con una tasa en adolescentes que van del 1,6% al 7%. Bravo evidenció que la ansiedad afecta tanto las áreas emocionales como cognitivas y sociales. Esto provoca un estado general de malestar,
Los estudiantes tienden a experimentar altos niveles de ansiedad en evaluaciones orales y escritas, lo que interfiere con su capacidad para concentrarse y retener información, disminuyendo así la calidad de su aprendizaje, afectando su rendimiento académico y autoestima. Además, las investigaciones de Buckner y Smith indican que los adolescentes con este trastorno tienen una probabilidad 7 veces mayor de desarrollar dependencia a la marihuana, lo que agrava su rendimiento académico y aumenta los riesgos de accidentes. El estudio utilizó un enfoque cuantitativo tipo descriptivo no experimental de corte transversal. Se realizó con estudiantes de educación media superior del Colegio de Bachilleres número 20. La muestra incluyó a 141 participantes de primero, segundo y tercer grado, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. De primer grado fueron 27 alumnos, de segundo fueron 54 y de tercero fueron 59. En cuanto al promedio académico, los estudiantes se agruparon en 4 rangos. Solo 4 alumnos tuvieron un promedio entre 6 a 6.9, representando el grupo con menor rendimiento académico. 14 alumnos obtuvieron un promedio de 7 a 7.9, 58 alumnos entre 8 a 8.9 y 64 estudiantes registraron tener un promedio entre 9 a 10. Se utilizó la escala de ansiedad social para adolescentes, que consta de 22 ítems, diseñados para evaluar 3 dimensiones. 1. El miedo a la evaluación negativa. 2. La evitación y malestar en situaciones específicas o con personas conocidas. 3. La evaluación de situaciones nuevas y ansiedad social general. Cada ítem presentó 5 alternativas de respuesta en escala tipo Likert que van desde nunca hasta siempre. Para recopilar los datos se realizó un cuestionario en línea usando Google Forms, donde se consideraron datos demográficos, las generaciones y los promedios de los estudiantes. Se utilizó el software SPSS para calcular medidas de tendencia central y dispersión. Además, debido al tamaño de la muestra, se realizaron pruebas no paramétricas, calculando H de Kruskal-Wallis para comparar puntuaciones entre generaciones y promedios. Finalmente, para evaluar la confiabilidad interna del instrumento, se calculó el alfa de Cronbach. Los resultados mostraron que la dimensión con mayor prevalencia fue el miedo a la evaluación negativa, con una media de 23.48, como se puede ver en la tabla 1, reflejando el temor predominante entre los estudiantes a ser evaluados o criticados negativamente. Como se puede observar en la tabla 2, en ambos grupos y de acuerdo con los parámetros de la escala utilizada, las puntuaciones de ansiedad social se ubicaron dentro del rango que indica niveles elevados de ansiedad social. Por otra parte, al utilizar la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para comparar ambos grupos, no se encontraron diferencias significativas. Y finalmente, el instrumento utilizado obtuvo un alfa de Cronbach de 0.909, lo que indica una alta consistencia interna y confiabilidad en la medición. De esta manera, los resultados son consistentes con investigaciones previas que destacan la importancia de la preocupación por la evaluación externa en la ansiedad social de los adolescentes. Se observó una uniformidad en los niveles de ansiedad social entre las diferentes generaciones y promedios académicos, sugiriendo que la ansiedad social no depende significativamente del rendimiento académico ni del año escolar y refuerza la idea de que la ansiedad social es un fenómeno complejo, influenciado por diversos factores contextuales y personales. Las limitaciones del muestreo no probabilístico y el diseño transversal impiden generalizar los hallazgos y establecer relaciones causales. Se sugiere realizar estudios futuros con muestras más representativas y un enfoque longitudinal para comprender mejor la evolución de la ansiedad social en el adolescente y explorar sus correlaciones con otros factores. Además, se destaca la importancia de intervenciones preventivas en el ámbito escolar, como programas de desarrollo de habilidades sociales y estrategias para manejar la ansiedad.